A continuación, como ya nos lo dijeron, él es un gran podcast católico, creador de contenido y misionero digital. Es ingeniero en diseño industrial e innovación tecnológica. Él inicia en este mundo virtual creando animaciones desde hace 17 años, justo el tiempo que empezó su servicio en la iglesia dentro del movimiento de Juventudes Cristianas. Primero en Conquista, después a Escuadrón. Fue coordinador de zona regional y en pandemia nace esta inquietud de hacer podcast. Y en el 2023 se convierte en la voz detrás del podcast del Rey, creado por el movimiento de Juventudes Cristianas. Actualmente, junto a su novia, es él el impulsor de Anclados. ¿Quién no ha visitado su página de Anclados? ¿Quién no ha recibido esa riqueza que día con día nos transmite? Comenzó así, pero hoy es un medio católico que ofrece diverso contenido a la iglesia. Es un proyecto que busca convertirse en una red de medios digitales católicos. Él pertenece a la comunidad de Santa Teresita de Ávila, en Monterrey. Su misión, que cada clic y cada palabra sean una oportunidad para acercarnos más a Cristo. Me imagino que ya saben de quién les hablo, ¿verdad? Efectivamente, de Charly López. Hoy nos ha preparado un taller con una propuesta fresca, práctica y con esa pasión y ese estilo directo y auténtico que lo distingue. Mis hermanos, los dejo en compañía de Charly López y su taller podcast. Bienvenido, Charly, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Charly. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues adelante, son todos suyos y bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se dieron el tiempo para venir a saber cómo hacer un podcast desde cero. Y vamos a empezar a platicar un poquito de esto, ¿no? Primeramente quiero decir algunas cosas importantes antes de platicarles acerca de los fieros de cómo hacer un podcast desde cero. Y la primera cosa es que soy tan normal como ustedes y les voy a dar datos duros ahorita. Actualmente Anclados tiene 158 seguidores, Anclados_net, para que me sigan por si quieren seguir esa red, donde vamos a hacer una red de medios católicos. Y en mi canal de YouTube tengo 32 seguidores, bueno, se dicen suscriptores, perdón, 32 suscriptores, para lo que hago yo son podcasts, ¿no? Entonces, primeramente me quiero situar ahí donde soy una persona que viene a aprender como ustedes, literalmente, ¿ok? Y primeramente, antes también de empezar a hablarles de qué cámaras utilizar o qué micrófonos utilizar, cómo hacer una escaleta o guión o lo que sea, quiero platicarles un poquito mi historia. Porque te has de preguntar, oye, pues tienes bien poquitos, ¿cómo me vienes a platicar de un podcast? Ya lo habían escuchado un poquito, yo había hecho otro podcast anteriormente, se llamaba El Podcast del Rey, para un movimiento de Juventudes Cristianas, que el aforo aproximadamente son unos 4,000 jóvenes, de los cuales 500 personas nos veían en cada uno de los videos. Y aunque la métrica de la cantidad de gente que nos ve no es importante, sino la evangelización, ese proyecto me gustó muchísimo. Y si ustedes comparan, pues más o menos del aforo de 4,000, que nos vieran 500 era un muy buen engagement. Aquí, ¿cómo se apunta para allá? Ahí está. Y bueno, como
muchos conferencistas, muchos talleristas, yo también voy a empezar a hablar un poquito de cómo empecé y irme un poquito más al detalle. En el 2021, como muchísimos, en temas de pandemia, todos nos pusimos a hacer algo, ¿no? A lo mejor todos hicimos uno que otro reel, algunos hicimos podcast, otros nos fuimos a YouTube, otros consumimos muchísimo contenido porque estábamos en casa. A mí me tocó una espinita y decir, oye, qué padre, a mí me gustaría poder comunicar algo, ¿no? Y me junté con unos amigos y le dije a un amigo que tenía un ministerio de coro, un ministerio de música, tenía ahí sus microfonitos, y empezamos con eso. Hicimos un podcast de 6 capítulos de puro audio, donde hablábamos entre amigos. La verdad, en ese momento no era un tema de evangelización, solamente era poder sacar al mundo algo, ¿no? Y así empezamos, 2021. Parte de este taller, del cual les quiero platicar, 45 minutos, no me hacen justicia para poder decirles todo lo que he aprendido en el tiempo. Pero creo que una de las cosas más importantes para que ustedes puedan hacer su podcast es esto. Lo más importante es empezar. Lo más importante es hacer oración y decirle a Dios, Dios o Espíritu Santo, dame el coraje para hacer esto y empezar a hacer algo, ¿no? Empezar a publicar esa historia, empezar a publicar ese podcast, que en este caso yo creo que ustedes lo quieren hacer, ese capítulo, ¿sí? Y resulta ser que del 100% de las personas que tienen la idea de hacer un podcast, a lo mejor solamente el 3% se va a la acción y lo hace, ¿no? Y creo que ese es el mensaje importante. ¿Cómo hacer un podcast desde cero? Lo más importante es empezar. Se acabó la plática. Nada, no se cree. Voy ahora sí a platicarles un poquito más de qué es lo que se necesita, ¿no? Yo vengo que me des los fierros, yo vengo que me digas qué se necesita para empezar. Entonces, vamos a darle, ¿me equivoqué? Para adelante. Vamos a hablar acerca de recursos. Es importante tener recursos para poder empezar a hacer cualquier tema de contenido. Desde creación de contenido en redes sociales, desde podcasting, a lo mejor videos en YouTube de Talking Head, que es hablar frente a la cámara, hacer blogging, se ocupan recursos. Y algo bien interesante de lo que les quiero platicar es que si tú viniste a lo mejor con un presupuesto muy reducido o un presupuesto cero, déjame decirte que sí tengo algo para ti, para que puedas empezar, ¿ok? Pero antes de hablar acerca de los recursos más de los que todos estamos esperando, que es, oye, a mí dime los materiales que necesito, vamos a hablar acerca de algunos recursos importantes para saber dónde estamos para poder empezar. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que nosotros tenemos una mochila con cosas y esas cosas nos van a ayudar a poder hacer nuestro proyecto de apostolado. Entonces nosotros estamos aquí, o a lo mejor estamos aquí, o a lo mejor estamos más adelante, o no sabemos. Entonces ahorita pueden ir haciendo pequeñas notas para empezarse a preguntar ustedes, oye, ¿dónde estoy ubicado ahorita, no? ¿Qué tengo en mi maleta? ¿Qué tengo en mi mochila de misionero digital para poder empezar? Y eso nos da el punto de partida, ¿ok? Entonces, en cuestiones de recursos intelectuales. Ojo aquí, ¿todos tenemos estos recursos? Todavía le estoy aprendiendo. ¿Todos tenemos estos recursos? ¿Todos los tenemos? No crean que, yo eso no lo tengo. Chale, ya no voy a empezar. No. Todos tenemos esos recursos, todos podemos empezar. Unos tenemos más que otros, pero no quiere decir que no podemos empezar. Lo primero es tener creatividad e ideas. Esto todo lo tenemos, ¿ok? Todos somos creativos, todos tenemos muchas ideas. La vez pasada estaba viendo un video en YouTube que decía, si quieres empezar a hacer tu canal de YouTube, escribe 100 ideas, ¿no? Yo anoté 20, no pude tantas. Pero sí es importante que empezamos a echar lápiz y papel y decir, oye, ¿qué voy a hablar? No, empieza a escribir cuáles son las ideas que tengo. Por ejemplo, en el tema de anclados, para poder empezar, yo busqué 10 personas para empezar a grabar. Esas eran mis personas, las estudié, hice mi escaleta para empezar a entrevistarlos. Digo, por si quieren ver ahí las entrevistas, llevo 5 de 10, se llama Anclados en YouTube. Entonces estamos haciendo las entrevistas y esas 10 me dan otras 10 y esas 10 me dan otras 10 y así vamos creciendo y vamos entrevistando más personas en cuestiones de
experiencia en la fe o algún testimonio que tengan. Entonces es importante tomar en cuenta, en cuestión de creatividad e ideas, cuántas tengo, ¿sí? Y empiezas a echar lápiz y papel. Oye, vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Conocimiento. Es importante también tener conocimiento. Esto que estamos aprendiendo ahorita ya entra dentro de la maleta de conocimiento. Sin embargo, he visto horas y decenas de videos de cómo debe ser la iluminación, de cómo debe ser un buen sonido, qué micrófonos utilizar, cómo masterizar el audio, muchísimas cosas de las cuales soy un poquito bueno. No me considero el profesional en todo eso, no podría, sería demasiado de estudio, pero al menos me considero un poquito bueno y he tenido conocimiento, he aprendido con el tiempo de ciertas herramientas que me han hecho mejorar cada vez un poco más mi podcast. Si ustedes se meten en su momento al podcast que hice, el podcast del Rey, se van a dar cuenta que el primer video fue grabado con un celular y sin audio de algún micrófono, ¿no? Y como quiera tuvo vistas. Y digo, no es lo más importante, pero sí quería como comentarles esto del conocimiento. Van a poder ver luego el último video que subí y se ve un poquito más profesional, ¿sí? Entonces, también anoten, oye, ¿qué conozco? ¿Qué sé? Sé un poquito de edición, sé un poquito de Canva, sé un poquito para hacer las portadas, sé un poquito de micrófonos, sé un poquito... Oye, estoy en un ministerio de música, pues ya conoces sonido, ya tienes un avance. Entonces, ¿en dónde estamos posicionados en temas de conocimiento? Recursos humanos también son muy importantes. Y no como una empresa de que, sí, este es mi equipo de gente con la que voy a trabajar. Sí es algo que vamos a ver ahorita, pero más bien el recurso humano yo, no físicamente yo. ¿Por qué es importante esto? Energía, tiempo, disciplina, talento y apoyo. Y las dos primeras son muy importantes, energía y tiempo. Les cuento un poquito de mí. Yo actualmente, como decían también, yo tengo mi trabajo de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde y después de eso son mis horas disponibles. Aproximadamente son unas 3 horas disponibles al día, que al final de la semana son 21 horas disponibles para poder trabajar. Habrá quien tiene más tiempo, habrá quien son universitarios todavía y tienen muchísimo más tiempo, pero sí es importante hacer una métrica y decir, a ver, tengo 21 horas a la semana, tengo 40 horas a la semana, tengo 3 horas a la semana, porque eso va a ser importante para saber de dónde partir. Algo importante que tomen en cuenta es cuando hablamos de podcasting, el podcast es audio. El video podcast es como un complemento, pero lo más importante es el audio, porque eso empezó, es como la radio digital, por así decirlo, ¿no? Pero también hay radio digital y bueno, ahí se va revolviendo un poquito como estos conceptos, pero bueno, el podcasting, lo más importante es el audio. Entonces, ¿cuánto tiempo dispongo, no? Más bien, ¿cuánta energía? ¿Cuánto tiempo dispongo? No, perdón, hablé de tiempo, vamos a hablar de energía. No es lo mismo salir de la escuela cansado, a lo mejor un poco cansado por todo lo que he estudiado, y empezar a grabar. Tampoco es lo mismo una persona que es arquitecta, está todo el día elaborando horas en el sol y luego empezar a grabar. No es lo mismo una madre que cuida a sus hijos, termina el día y quiere empezar a grabar. No es lo mismo y nos posiciona en diferentes lugares. Otros tienen más energía disponible y otros tienen menos energía disponible, y como les decía anteriormente, no significa que no podamos empezar, pero también nos dice, oye, yo te puedo subir un capítulo a la semana, un capítulo cada quincena, un capítulo al mes tal vez. No significa que no debamos empezar. Un capítulo al mes está bien, siempre y cuando seamos constantes, ¿sí? Obviamente, ese podcast va a crecer un poquito más despacio que el otro podcast que sube un capítulo a la semana y tiene más tiempo y energía disponible, ¿no? Disciplina. Me ha tocado ver y me ha tocado trabajar con otras personas que también trabajan de hacer podcast. Me ha tocado que empiezan todos motivados, sí, vamos a hacer y no sé qué. 3 capítulos, se acabó. Se acaba la motivación, ya no hay disciplina y dejan de hacerlo. Les voy a decir la verdad de las cosas, es cansado y los frutos se ven hasta después. Hay que estar bien enfocados, sobre todo, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es evangelizar. Al menos aquí en este taller de misioneros digitales, si no, pues tomemos un taller de cómo hacer un podcast para subir
un chorro de vistas, ¿no? No, aquí lo importante es evangelizar. Entonces, si el enfoque es, quiero que al menos una persona, 2 personas, 3 personas me escuchen, y me escuchan, ya estamos del otro lado. Pero la disciplina es súper importante, saber que tengo que seguir y que tengo que seguir y que tengo que ser constante, a pesar de la motivación. Porque muchas veces, me ha pasado muchas veces que voy a una entrevista, voy con mi novia y le voy diciendo, amor, estoy bien cansado, no quiero grabar esta entrevista, estoy muy cansado. Hago una oración, me siento, empiezo a platicar y digo, no manches, o sea, sí estoy muy cansado, pero me estoy llenando muchísimo con esto. O sea, de verdad me ha servido muchísimo en cuestión también personal, espiritualmente hablando, que me platiquen de testimonios, de experiencias. Entonces, disciplina es muy importante, porque también hay mucho tiempo detrás de edición. Digo, si vas a editar tú solo, si tienes a alguien que te edite, no, pues está bien padre, mandas los videos y órale. Pero si tú vas a editar, también son muchas horas ahí en la computadora, estar así. Entonces, disciplina. Talento. Todos tenemos talentos. Todos tenemos talento. Otros tenemos más. Por ejemplo, el que estudió comunicación o el que estudió música, a lo mejor ya desarrolló más ese talento. Y es importante también nosotros ponerlo sobre la mesa. Oye, sé comunicar bien, sé hacer entrevistas. A lo mejor hablo mejor en una cámara solo. A lo mejor no me gusta salir o sea, mi cara enfrente. Me gusta solamente grabar mi audio. Y sueno mejor grabando solamente el audio y no saliendo mi cara. Válido. Es válido. Anoten sus talentos. ¿En qué soy bueno ahorita? Y también proyecten sus talentos. ¿En qué me quiero convertir? A mí no me gustaba salir en cámara. Personalmente no me gustaba salir en cámara. Todavía me cuesta. Ahorita me van a ver blogueando. Es un formato que no conozco, pero estoy descubriéndolo también. Y salir en cámara es, no sé, es difícil. Pero quiero desarrollar ese talento. Quiero desarrollarlo. Como ustedes también debiesen anotar en qué soy bueno y para dónde voy, ¿no? Apoyo. También es súper importante el apoyo. ¿Por qué es importante el apoyo? Hacer las cosas solo, y no necesariamente solo, siempre estamos acompañados de Dios y lo acompañamos con oración. Pero hacer las cosas literalmente solo, completamente, sí es un poco pesado. O sea, se los digo de corazón, es pesado, no es imposible. Puedes tener un director espiritual que te acompañe. Por ejemplo, ahí Padre Borre, de repente lo busco para platicar con él, porque es importante también tener un poquito de apoyo, de seguir estando en comunidad, de poder compartir con alguien, oye, me siento así, ¿no? Entonces, apoyo, tengan apoyos también. Oye, somos 3 personas, uno graba, uno edita y uno le gusta salir en cámara. Si se apoyan entre varios, es más fácil hacer su apostolado que una sola persona. Pero es importante que esas 3 personas tengan disciplina, energía, tiempo y talento. Entonces, también si van a hacer algo en equipo, júntense y vean si cumplen todos ustedes estas métricas. Ahora sí, materiales. Era lo que esperaba, que me dijeras qué compro, ¿no? Y sí, vamos a ver qué podemos comprar. Pero antes que nada, vamos a saber cuáles son los recursos materiales que ocupamos. Herramientas. Herramientas no es lo mismo que los recursos materiales. Las herramientas, por ejemplo, pudieran ser, oye, tengo Canva, tengo una aplicación para editar audio, tengo una aplicación para editar video, tengo aquellas herramientas que puedo utilizar para mejorar mi podcast o para subir mi podcast. Y los recursos son que tengo físicamente. Tengo una cámara, tengo un micrófono, tengo iluminación, si quiero hacer un video podcast. ¿Qué tengo? ¿Con qué empiezo, no? Entonces, si ya hicieron así su listita, ahorita hicieron un ejercicio muy importante que yo me hubiera gustado haberlo hecho cuando recién empecé y saber, ok, esta es mi mochila, con esto voy a empezar. Y con eso ya puedo saber qué es lo que puedo hacer. El Charlie de ese momento quería hacer video podcast y solamente tenía un celular, ¿no? A lo mejor en ese momento no era hacerlo primero un video podcast, sino un audio podcast, subirlo a Spotify. Es importante saber dónde estamos parados. Ahora sí, hablemos de presupuestos. Les tengo 2 presupuestos. Un presupuesto... sí está el conteo, qué padre. Un presupuesto que yo le llamo el presupuesto 0. Felicidades.
Si ustedes no tienen dinero para comprar un micrófono, pueden empezar a hacer un podcast. Pueden empezar a hacer un podcast porque, en serio, es demasiado fácil. Hoy en día la tenemos demasiado fácil. La vez pasada estaba escuchando unas entrevistas que hace el Padre Borre de lo difícil que era hacer anteriormente radio digital y lo pesado. Y ahorita literalmente te metes, entras a Spotify Podcasters, haces una cuenta, subes un formato de audio, ya tienes tu primer podcast. Así de fácil. Entonces, el presupuesto cero es empezar con el recurso que todos tenemos, un celular. El celular es lo suficiente, hoy en día, en ese tiempo a lo mejor y no, pero el celular es lo suficientemente bueno para poder grabar audio y video. Entonces, mi recomendación es que si ustedes van a empezar y no tienen presupuesto, lo más importante es empezar, ya tienen algo, un celular. Como les dije al principio, mi primer capítulo salió con un celular y con el audio grabado con el mismo celular. ¿Por qué? Porque tronaron los micrófonos, la verdad, es porque no funcionaron en ese momento. Y dije, bueno, vamos a sacarlo. Y lo sacamos y lo vieron personas. Entonces, creo que es importante como quiera poner este paréntesis. No sé cuántas personas hay aquí, pero vamos a decir del 100% de las personas, según la estadística, solamente el 10% de las personas que están aquí van a sacar su primer capítulo. Pero me gustaría que rompan la estadística. Me gustaría que todos ustedes tengan o no tengan el presupuesto, saquen su primer audio, saquen su primer capítulo. Es así de fácil. Llegas a tu casa, pones grabar, sale el audio, publicas. Y ya tienes tu primer capítulo. Y si lo sacaron, por favor, compártanmelo. Quiero escucharlo en el carro, me encanta, soy también consumo mucho podcasting. Me gusta mucho ir en el carro manejando y no creen que estoy escuchando música, yo estoy escuchando un podcast, todo el tiempo estoy escuchando podcast. Entonces, presupuesto cero, celular, y es importante tener una buena portada en su capítulo que suban. Canva es gratuita. Hay otras aplicaciones más, Photoshop, Illustrator, yo utilizo esas. No se vayan así muy lejos. Estudiantes, hay promoción para estudiantes. Si son estudiantes, les van a dar una promoción muy, muy económica de la suite de Adobe. Y, no sé si se vea, Audacity. Audacity es una aplicación para editar audio de manera gratuita. Oye, pero si grabo y nada más subo, sí es importante grabar el audio. Digo, súbelo así, por favor. Pero sí es importante editar el audio. Algunas cosas de masterización, cosas bien sencillas, se los juro que no es muy complicado. Te metes un video en YouTube, oye, ¿cómo arreglo un audio grabado con celular? Y te aseguro que te aparece un video. No te aseguro, sí aparece, ahí yo lo llegué a ver en su momento. Y ya, editas un poquito el audio, pones una buena portada, publicas. Y no invertiste nada. También sé que debe haber personas que seguramente vienen con la intención de compra. También tengo para ellos, también tengo algo para ellos, ¿no? Cuando estaba planeando este taller, me puse a pensar, va a venir el que no tiene nada y quiero ayudarle. Pero también va a venir el que, oye, yo traigo un presupuesto, yo quiero meterle. Bueno, también tenemos para ellos, ¿ok? Presupuesto Plus, así le llamé, Presupuesto Plus, bien padre. Presupuesto Plus es que empiecen con un buen sonido, nada más. Que si cámara, que si iluminación, que si reflectores, que si... No, empiecen con un buen sonido. Eso es lo que más exige un podcast. Un buen sonido, un buen audio. Que si las personas que van a grabar con celular no pueden sacar un buen sonido, sí pueden sacar un buen sonido y muy decente. Pero si tú sacas un sonido con un buen micrófono, decente, no de los carísimos, se ve una diferencia abismal, ¿no? Entonces empiecen con un buen sonido. Ahorita al final de este taller, yo les tengo a todos un regalito. Les hice un ebook donde escribo ahí sí la parte técnica, que si cómprate una AT2020, que si cómprate un Behringer, que si cómprate un Shure, interfaces, etcétera. Te platico ya un poquito más técnico, precios, también te platico precios,
porque estoy seguro que también venían con eso, pero como les dije, 45 minutos no me hacen justicia a todo lo que quisiera platicarles. Pero si quieren ya empezar a notar, les platico, como soy de consumir mucho podcast. Roberto Martínez, no sé si lo conozcan, es un gran podcaster, claro que lo conocen. Empezó con un Audio-Técnica AT2020. Ese microfonito fueron sus primeros podcasts. Con eso empezó y creo que está alrededor de unos 1,800. Sé que es un poco caro. Hay otras todavía más bajas. Inclusive están los de USB que todavía bajan de 1,000 pesos. Hay otras todavía más bajas. Pero un sonido decente, una Audio-Técnica es bueno. Una interfaz que te grabe el audio es importante. Yo grabo con esta, una PodTrack P4, porque esta graba 4 canales, salen 4 salidas de audio, graba directamente. Pero hay otra versión un poquito más económica que esa la puedes conectar directamente a la computadora y ya el sonido lo grabas con Audacity, con la aplicación que les decía. Y ya si te quieres poner acá muy fresa, te compras unos buenos audífonos, ¿no? Unos Behringer, unos Audio-Técnica, para poder monitorear el sonido y saber que o estoy hablando muy lejos o estoy hablando muy cerca. Con el monitoreo de sonido ya sabes a qué distancia ponerte el micrófono y con eso ya puedes empezar un podcast, yo le llamaría semiprofesional, de audio, porque es importante platicarles que el podcast es audio. Si quieren sacar video podcast, su celular, graben con la cámara. Mis podcasts actualmente son esta cámara que está grabando aquí, que por cierto ya se apagó, y un celular, el celular que tengo aquí también. Grabo 2 cámaras y con eso grabo. Pero si hoy no tuviera ese tiempo, pues seguramente lo que haría sería o grabar audio o grabar con mi celular, y así de sencillo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica, porque es importante, como les digo, esto es para empezar. Si tú tuvieras 1 minuto para poder compartirle al mundo algo de evangelización, ¿qué dirías? Y anótalo en tu libreta, anótalo en tus notas. Les voy a dar así 10 segunditos, algo que se te venga a la mente. Yo hablaría de teología del cuerpo, yo hablaría de catecismo, yo hablaría de partes de la misa, yo quisiera entrevistar personas. Si ya lo notaste, ya tenemos alrededor de unas 60, 70 ideas para poder empezar a hacer un podcast. Ya echaste lápiz y papel, ya empezaste con esto, ¿no? Entonces, ya lo que te toca después es sacarlo a la luz. Ya tienes dónde estoy y qué diría el mundo, ¿no? Claro que esa idea que ahorita planteas puede ir evolucionando con el tiempo, pero es bueno que sepas que ya tienes algo con qué empezar. Ya te di una herramienta. Esto ya se está terminando. Como les digo, les voy a tener un pequeño regalo, que es un ebook chiquito, donde les platico toda la parte técnica que necesitan para poder empezar el audio podcast, y si es video, pues solamente ponen su celular. Hay muchísimo más que aprender de cómo hacer un podcast, pero esto se llama cómo hacer un podcast desde cero, para poder empezar. Podría hablarles de iluminación, podría hablarles de cámaras, podría hablarles de edición, que también es un poco pesado. Pero lo que vine a decirles hoy es el mensaje que di la vez pasada, que creo es muy importante tomarlo en cuenta. La primera frase que vieron es: lo más importante es empezar. Es decir, Señor, aquí tienes mis 3 panes y 2 peces. No, 5 panes y 2 peces. Aquí están. Esto es lo que tengo. Esta es mi maleta. Y dejar que Dios perfeccione el camino. Dejarse querer por Dios. La providencia es bien bonita, neta. Es bien bonito cómo vas así haciendo tus cosas y Señor, aquí vamos, no sé qué. Y Dios, aquí tienes esto. No, pues gracias, Señor. Y ahí vas, y ahí vas. Yo empecé con ese sonido y estuve en el Vogue Fest. No sé si algunos me vieron. Yo estuve grabando algunas entrevistas que ya están arriba con mi propio sonido. Y fue algo, ver
la diferencia entre el 2025 y el 2021. El Charlie de ese entonces que quería empezar a hacer algo y ahora lo está materializando. Me doy cuenta que Dios realmente, cuando hay intención de evangelizar, Dios te lo da en abundancia. Por ejemplo, yo, como les decía al principio, no soy como los grandes influencers o creadores de contenido, pero el pequeño mensaje que estoy dando a las poquitas personas que están recibiéndolo hace algo. Y luego de repente me dicen, oye, queremos que des un taller. Y yo, ¿qué? Pero, ¿cómo? Y ya le digo, Señor, wow, o sea, gracias, muchísimas gracias. Entonces, empiecen, salgan y dejen que Dios perfeccione el camino conforme van avanzando. Y no decaigan. Tengan a alguien acompañándolos. También es importante, creo, tomar en cuenta eso, alguien de acompañamiento. A veces yo digo que la misión digital a veces, si no lo sabemos manejar bien, puede ser solitaria. Pero, por ejemplo, ahorita que he platicado con algunas personas que he conocido de la pastoral digital, me doy cuenta que no estoy tan solo, que sí hay una comunidad, que sí hay gente, y también me voy a meter un grupo de jóvenes profesionistas, entonces también tengo mi apostolado personal. Entonces, dejen que Dios perfeccione el camino, ¿no? Ahorita les puse un QR. También me gusta mucho hacer un poquito de programación y hice un formulario donde les pide un correo y su nombre. Y también me gustaría que me dieran un poquito de feedback de cómo sintieron esta plática, este taller. Me gustaría muchísimo recibir sus comentarios. Y cuando le den enviar, van a recibir un PDF. Es un ebook, como les decía. Léanlo. Y esto es como el complemento del taller, ¿no? Es como la extensión del taller. Habrá quien a lo mejor no lo quiere leer, válido, y habrá personas que dicen, ¿sabes qué? Sí me quiero meter más de lleno y vamos a leerlo. Son 16 paginitas, pero son letras así, tamaño grandísimo, entonces es para que lo puedan ver en su celular. Y espero de todo corazón que saliendo de este taller, o sea, no ahorita de que ya, pero saliendo de este taller, primero me sigan en mis redes, estoy como Charlie López TV, como anclados_net en Instagram. Mándenme un mensajito, oye Charlie, aquí está mi capítulo. De verdad, quiero irlos escuchando en el carro. Quiero ir escuchando su evangelización en el carro. Me gustaría mucho verlo y saber que el taller hizo todo el sentido del mundo. Yo estoy seguro que sí, más de uno debe estar ya con esas intenciones de decir, vamos a empezar. Y bueno, pues básicamente eso es cómo hacer un podcast desde cero. Espero de todo corazón que todos puedan empezar a hacer esa misión digital. Y pues nos estamos viendo en otras cosas, en otros eventos, ahí voy a andar. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Charlie. Gracias Charlie por tu tiempo, por tu entrega, por tu disposición. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo siga derramando sus dones sobre ti para bien de todos los demás y que sigámonos enriqueciendo con toda esa enseñanza que nos das día a día. Gracias y pues bueno, me decían que sí querían hacer preguntas. Ah, perfecto. ¿El micrófono? Gracias. En el sentido de que tal vez uno ya quiere como ir hacia el video podcast, sé que últimamente nos han dicho mucho que estamos en una etapa en donde el contenido más bien es más compacto. Nos mencionabas que bueno, si vas a estar haciendo contenido una vez al mes, por ejemplo, que es válido, pero en tu experiencia yo creo que serían dos preguntas. Si crees que el contenido largo funciona y luego de ahí sacarle como que ciertos pedacitos de contenido, ir como promocionándolo pues en ese mes, por ejemplo, y lo otro, pues qué recursos recomiendas tú también ya para la cuestión de video podcast, en el sentido de que muchas cámaras o sí, tal vez budget, por así decirlo, no te soportan como que de videos largos, entonces yo creo que serían esas dos preguntas. Ok, la primera pregunta es el tema de
Perdóname, a veces batallo como para retener muchísima información. Si nada más me la puedes repetir así rápido. Sí, de lo del video podcast largo, o sea, sí recomiendas. Sí, lo de los shorts, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, bueno, eso es sumamente recomendado. ¿Por qué? Porque en una sola grabación hago toda mi grabación de podcast, ya sea entrevistas o algo, sobre un guión. Y lo padre cuando haces video podcast es sacar esos pequeños clips, mandarlos a Reel y el tráfico te lo traes. Digo, ya es muy técnico, pero es muy funcional para poder traer más tráfico a la red de contenido largo. A la de red de contenido largo, mandarlos por ejemplo, a Instagram si es más complicado. Más bien Instagram debe ser como ese gancho para poder traerlos. Y creo que me preguntaste también cómo hacer el contenido largo y que es muy complicado retenerlas a las personas, ¿verdad? Hay un tema importante de cómo saber contar una buena historia, que es el storytelling, y también el hook inicial, que es al principio cómo hacer que las personas se queden y sepan que lo que les vamos a dar es lo que vienen a recibir. Por ejemplo, algo que hace Maurice Dieck en Dimes y Billetes es siempre empezar con una intro y empieza a decir, te voy a platicar de esto, esto y esto y esto y esto, y dices, me gusta, me voy a quedar. Acepto, o sea, es como si te lo compraran. Te la compro, me quedo ya la hora completa a escuchar tu video podcast. Si tú empiezas como Roberto Martínez, por ejemplo, que Roberto Martínez nada más dice, ¿qué video, cómo estás? Normalmente su hook inicial es porque es un famoso. Entonces eso ya lo tienes ganchado a la persona, sabe que va a recibir contenido de valor. En nuestro caso no es así. Una intro puede ayudar mucho a que las personas digan, va, lo voy a ver. Y la segunda pregunta, ¿verdad? Me dijiste, ¿o las contesté las dos? ¿Sí? Ok, muy bien. Hola, mi nombre es Jorge Luna, del canal católico de YouTube Llamados a la Santidad. Tengo una pregunta. En base a tu experiencia, ¿qué ha sido mejor, grabar el podcast en un estudio o donde tú tienes el control del audio, video, etcétera, luces, o de acuerdo a la necesidad que vas a algún punto al aire libre, en un jardín, donde no tienes el control del sonido? Seguramente te ha pasado. ¿Qué es lo que prefieres o cuál ha sido tu experiencia? Me gustan las dos, porque en la cuestión de grabar en espacio público y que la gente se vea, hace que estés en contacto con la gente. Grabar en estudio es un poquito más solitario. Me gusta grabar en estudio por la calidad de video y de audio que va a salir, porque tienes el control total. Contar, lo mismo que decía hace un momento, contar una buena historia hace la diferencia. Si las personas que van a escuchar el audio, que obviamente tiene muchísimo ruido, usas un buen micrófono y haces una buena edición de audio, el sonido sale decente, lo suficientemente bueno para que la persona diga, ok, me voy a quedar a escuchar. Pero ahí sí recomiendo que si vas a salir afuera, uses unos micrófonos especiales para eso. Lo digo justamente en el PDF sobre cómo hacer en afueras. Y lo digo así rápido, es micrófonos dinámicos de muy buen, como por ejemplo que no entra el sonido cuando tú hablas porque lo capta aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Qué amable, muchas gracias. Hola, mi nombre es Félix. Yo tengo la siguiente pregunta. Para los jóvenes que estamos incursionando en eso, hacer un podcast, ¿qué nos recomiendas? Porque la audiencia que tenemos aquí es muy variada. Hay adultos mayores, adultos de 40 años, jóvenes. ¿Qué nos recomiendas para que nosotros podamos enganchar a los jóvenes a que vean nuestros podcasts, a que se interesen? ¿Qué nos recomiendas? Claro, primeramente saber cuál es tu nicho. Es decir, soy un joven que le habla a los jóvenes, entonces, ¿qué es lo que los va a atrapar? Por ejemplo, en mi caso o en muchos casos de personas mayores, hablamos de temas de profundización un poquito más elevados, cosas que los jóvenes no van a ver. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Quieren ver a la persona, quieren ver, disfrutar entretenimiento, pero la formación la metes un poquito como por debajo y están formando, pero hay un contacto más dinámico, por así decirlo. Entonces, háblale a tu nicho, háblale a los jóvenes, a lo que les gusta a los jóvenes. Profesionalización tanto, no, yo diría que no, porque luego si ven muchas cosas profesionales, luego dicen, no me gusta y saltan. ¿Sí? Última pregunta. Buenas tardes, soy José Eloy de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Soy parte de un equipo del programa de radio, se llama Nunca es tan temprano, salimos en radio abierta
pero convertimos el programa en podcast, en formato, en Spotify. Muy bien, muy bueno. Ahí sí, nos hemos metido. Ahí, por ejemplo, nosotros teníamos una cabina, pero bueno, por situaciones del espacio ya no la tenemos. Y hemos estado grabando con esto, Ok. un celular. Ha sido suficientemente decente para que lo podamos enviar a la estación de radio para que salga. Aquí mi pregunta es, hace poco grabamos un programa y, por ejemplo, los invitados, ellos son de un estudio de marketing y traen ya unos micrófonos. Ellos usaron, por ejemplo, el Audition y traen un estuche con 3 micrófonos inalámbricos. Lo que nosotros a veces pensamos para ahorrar tiempo es con el mismo teléfono. He visto algunos paquetes que te venden dos microfonitos inalámbricos, pero los he visto muy baratos en el Mercado Libre. Yo no sé si realmente esos microfonitos valen la pena. Son inalámbricos y se sincronizan con el celular. Sí. O alguno que tú recomiendes, por ejemplo, de 2 o si es de 3 micrófonos, mucho mejor. El más como elevado en cuestión de calidad de sonido, los Holyland Lark M2, si quieren notarlo, Holyland Lark M2 son los que utilizo, cuestan alrededor de 2,200 pesos, 2,700 pesos, algo así. En esos rangos, sé que es un poco caro, pero es como lo más profesional. Si quieres un rango más bajo, cualquier micrófono por debajo de los 1,000 pesos no te va a dar la mejor calidad de audio, pero te va a dar mejor calidad de audio que si grabas con el celular. Entonces, también recomendable en un buen estudio, yo diría. ¿Sí? También los DJI puedes tomarlos, pero son más caros, esos son más caros. Es Holyland con HLLY, Holyland. Correcto. Son con el que estoy grabando este. Gracias, así termina la sesión de preguntas. Bueno, pues ahora sí despedimos a Charlie con un fuerte aplauso. Le agradecemos infinitamente su tiempo, su entrega